Bueno, hermanos y hermanas, muy buenos días. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Hoy, viernes, nos preparamos a escuchar la palabra del Señor. Hermano o hermana que pueda guiarnos con el devocional del día de hoy. Gracias, hermanita Nancy. Buenos días, hermanos. Agosto 23. Dios es suficientemente grande. Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo: Vámonos, atenienses. Lo que ustedes adoran sin conocer, eso lo les anuncio yo. Hechos 17, 22, 23. No podemos declarar el Evangelio de Jesús sin entender la doctrina de Dios. Como describe J. B. Phillips en Your Good God is Too Small. Tu Dios es demasiado pequeño. Muchos hombres y mujeres de hoy viven con una insatisfacción interior, sin ninguna fe en Dios. No han encontrado con sus mentes adultas en Dios un Dios suficientemente grande como para dar razón a la vida. Por eso no podemos ahorrar palabras al hablar del carácter de Dios, de su grandeza y de su gloria dada a conocer. Cuando Pablo evangelizó, se dirigió a religiosos, a personas comunes, a intelectuales por igual, porque reconoció que la buena noticia de Dios lo abarcaba todo y era suficiente para cada una de sus preocupaciones. Hechos 17, 24, 31. Podemos aprender de su enfoque, que consistía en presentar a los oyentes a Dios identificando 5 aspectos claves de su naturaleza. Dios es el creador. Él hizo el mundo, pero Él no fue creado. Es distinto de su creación y está fuera de tiempo. No es una fuerza, ni siquiera la mayor de todas, ni puede ser contenido o manipulado según nuestra voluntad. Dios es sustentador. Él es quien da vida y aliento. Él es sustentador de la vida. No es servido por manos humanos ni tiene necesidad de sustento. Dios es el gobernador. Él gobierna en las naciones, la historia, la geografía, los gobiernos, todo el universo están bajo su control. Ningún acontecimiento toma a nuestro Dios por sorpresa. Él incluye en sus propósitos incluso los actos pecaminosos del hombre. Además, como gobernador, ha puesto a todos en un lugar determinado en un momento de la historia para que podamos buscarlo, encontrarlo y alabar su santo nombre. Dios es el Padre. Hombres y mujeres son su linaje. Hechos 17, 28. Y en el sentido de que Él ha dado vida a cada ser humano, comenzando desde Adán, es el Padre de ellos. Lucas 3, 38. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos seres morales, hechos con un sentido del bien y del mal, y solo podemos florecer verdaderamente en relación con Él. Dios es el juez, tiene autoridad sobre la tierra. Habrá un día de juicio que será definitivo, en el que se tratará de toda justicia y se corregirá todos los males. De hecho, Dios ya ha intervenido por medio de su Hijo Jesús, y en la resurrección de Jesús ha declarado el nombramiento divino de su Hijo como juez. La bondad y la paciencia de Dios anuncian el juicio, para que antes de que llegue nos arrepintamos y encontremos su perdón. Dios es lo suficientemente grande para y mucho más grande que cualquier interés en la mera religión. Es lo suficientemente grande para ti y para mí, para todas nuestras preocupaciones y tristezas. Es lo suficientemente grande como para satisfacer todas las búsquedas intelectuales, como para ocuparse de todos los anhelos emocionales y al final como para que vivamos por Él. Mientras conozcas a Dios como realmente vivirás en alegre obediencia a Él y hablarás con alegre confianza de Él. Isaías 44, 6, 8. Amén. Amén, hermanita Nancy, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos que acaban de conectar. El devocional de hoy está cargado de mucho conocimiento que nos va a llevar a adorar a adorar a Dios de la manera correcta. Como lo dice el devocional, es imposible que prediquemos el Evangelio
de una manera correcta si no conocemos de quién proviene el Evangelio. Es el Evangelio de Dios. Eso lo dice Romanos. Algún día escuché en un sermón al pastor Arcia Sproul, que ya está en la presencia del Señor, que decía que la profundidad que tengamos del conocimiento de Dios será la altura de nuestra adoración. Ese conocimiento no es solamente un conocimiento logos o intelectual, sino de experiencia, de saber quién es Dios. Y desafortunadamente, y pasa, créame que pasa en muchas personas que dice creer en Dios, que su conocimiento de Dios es tan pequeño, y así es tan pequeño frente a los problemas, las adversidades. No se ve como debe verse a Dios. Y eso le pasó también al pueblo de Dios, y lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo, en el texto que nos expone el día de hoy, vamos a ver grandes verdades. Dice Hechos 17, 16 al 29. Es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor. Está allí en Hechos. Quieren acompañarme en sus Biblias para que podamos mirar en cada palabra. Hechos 17, 16 al 29. Perdón. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este parabrero? Y otros, parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto es clave en lo que vamos a enseñar el día de hoy, en decir y oír algo nuevo. Luego les dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo de que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien a todos vida y aliento y a todas las cosas, y da una sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pastor, no se escucha. Pastor, Se no se perdió escucha. se perdió la conexión. ¿Hasta qué parte me escuchan? ¿Sí me escuchan allí? Ya, sí, ahí sí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues eres quien da vida a todo y todo aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de la habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues el linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación humana. Otra palabra clave, imaginación humana. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta algo fundamental.
en este devocional. ¿Conoces a Dios? ¿Qué es lo que conoces de Dios? Y no estoy hablando solamente de conocimiento logos, es decir, intelectual, sino de experiencia. ¿Lo que conoces de Dios es real en tu vida? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Es algo imaginario, algo etéreo, algo que no es real? Porque puede tener ese tipo de fe, lo que llaman la fe griega, solo fe de pensamiento, no de realidad. Y es por eso que cuando llegan los problemas, las dificultades o los embates del enemigo, sucumbimos, porque no vemos a Dios como vamos a verlo. Él se ha revelado claramente a nosotros de una manera especial. Y empecemos a mirar todo lo que nos dice el devocional. Entonces, en el devocional del día de hoy, podemos decir que debemos quitarnos las sandalias, pues entramos pisando terreno santo. Como lo dice el escritor del devocional, que no podremos declarar el evangelio sin conocer a Dios, pues el evangelio de Dios es en Cristo. Se denomina la doctrina de Dios o la teología propia. Pero necesitamos llegar a una comprensión. Y es necesario, hermanos, que entendamos esto, llegamos a comprender, aunque es imposible, y eso vamos a ver más adelante, que una mente finita pueda interpretar lo infinito o pueda conocer el infinito. Es imposible, es imposible. Es como tratar de meter en un vaso de agua, en un vaso de 250 mililitros, toda la extensión de los océanos. Pero lo que Dios nos ha revelado de Él es suficiente para adorarlo en espíritu y en verdad, para mantenernos firmes en cada momento de nuestra vida, en cada situación. Entonces, necesitamos llegar a una comprensión más profunda de quién es Él y cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, porque no hay nada en la teología que defina todo lo que demás podemos encontrar de Dios. Es decir, que Dios es más grande que todo lo que conocemos a través de la Escritura. Y me van a decir, pastor, ¿cómo así? Sí. Si tú pudieras conocer a Dios en toda su profundidad, Dios dejaría de ser Dios. Dios dejaría de ser Dios. Porque es imposible que la creación pueda conocer con toda claridad hasta lo más profundo de su creador. Ni siquiera en el cielo vamos a poder comprender toda la grandeza de quién es Dios. Algo que decía el devocional, la teología propia. ¿Qué es la teología propia? Se ocupa primeramente del ser mismo de Dios. Se ocupa también de los atributos de Dios. Aunque debemos de tener en cuenta que a Dios nadie le atribuye nada. Todo lo que Dios es propio de Él. También se ocupa de los nombres divinos, porque en la Biblia vemos que Dios se revela con diferentes nombres, porque Dios va revelándose progresivamente. Y no perdamos de vista esto, Dios se revela de una manera progresiva, hasta llegar al clima de la revelación que es Cristo. Dios humanado, Dios con nosotros, el Dios hecho hombre. Esa es es la revelación máxima de Dios. Dios se ha acercado a nosotros, se hizo como uno de nosotros, no igual a nosotros, sino como uno de nosotros, para que le conociéramos. Entonces, ustedes recuerdan cuando Felipe le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo, o tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Yo en el Padre y el Padre en mí. Entonces, la revelación suprema de Dios ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios mora en ti y en mí. Y es como algo tan, tan profundo imaginarse que el Dios invisible, el Dios eterno, el creador del universo, ha hecho morada en tu casa. Él ha hecho morada en tu casa, en mi vida, en tu vida. El trono de nuestro corazón es el trono de su gracia, donde Él gobierna nuestras vidas. Al Dios no conocido, desde allí empieza el apóstol Pablo, al Dios no conocido. ¿Conoces a Dios? Porque si realmente conoces a Dios, tu vida tiene que ser diferente, tu vida tiene que cambiar, no puede seguir siendo la misma. Porque imagínate al Dios eterno morando en ti y tú viviendo igual. Es imposible, ¿cierto que sí? Entonces,
al Dios no conocido. Era una verdad indiscutible. Todos aquellos hombres desconocían al Dios verdadero. Era por eso tanta idolatría. Y van a ver por qué la idolatría en el corazón del hombre. Y a este Dios era al quien Pablo procuraba anunciar. Los filósofos habían enseñado a levantar altares y lugares de adoración a muchos dioses que tenían. Por la inscripción del altar que les menciona, lleva a aceptar de que estaba adorando a un Dios que no conocían. Eso es absolutamente imposible en relación con el verdadero Dios, puesto que no puede ser adorado sin ser conocido. Tú no puedes adorar a Dios si no le conoces. Es por eso que Dios se revela de una manera especial a su pueblo, para que le conozcamos. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí, al Hijo, a quien tú has enviado. Es un conocimiento experiencial, y era imposible porque había una gran brecha. No podíamos acercarnos a Dios. Él se acercó a nosotros. Él nos buscó para reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Él es el buen pastor y se ha revelado a tu vida de una manera tan clara que ha mostrado tu pecado. La luz resplandeció en las tinieblas y mostró nuestra maldad y nos lleva a ver la cruz de Cristo como la puerta al cielo, como la única manera de poder ser salvos, la única manera de poder relacionarnos con Dios es por nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. Es ahí donde cobra vida la única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Si Cristo no está en la ecuación, es imposible que tú puedas conocer y acercarte a Dios y adorar a Dios de la manera correcta. Porque si no, no estás adorando al Dios de la Biblia. Estás adorando un Dios imaginario, un Dios que tú has creado, una caricatura de Dios. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Solo conocen de Dios cosas que no son. Y Dios se revela de una manera clara en la palabra del Señor. Es imposible que tú puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad si no conoces la verdad y tu espíritu ha sido vivificado. Entonces los atenienses tienen que reconocer que el Dios desconocido existe y que la adoración que le tributan no puede ser completa porque desconocen cómo es aquel a quien adoran y cómo lo tienen que adorar. Dios establece la manera que tenemos que adorarlo, es decir, la manera que tenemos que exaltarlo, glorificarlo. Y no se olvide que la adoración no es solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón, es decir, con todo nuestro ser, en todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo afirma que delante de todos, Él está allí para anunciar el verdadero Dios que ellos desconocen. Dios puso en nosotros un sentido y necesidad de adorarle. Y eso nos ha cambiado en ningún hombre nacido de mujer, es decir, todo hombre quiere adorar algo. La pregunta es, ¿a quién o qué está adorando? ¿Está adorando a Dios, al verdadero Dios? ¿O se ha creado una imagen de Dios incorrecta? Que eso es lo que hace la religión y lo vamos a ver más adelante. Dios se reveló perfectamente a Adán y Eva. Dios caminaba con Adán y Eva. Dios se relacionó con Adán y Eva de la manera correcta. Ellos tenían un conocimiento correcto y perfecto de Dios, pero cambiaron ese conocimiento de Dios por su propio conocimiento. Ellos quisieron conocer el bien y el mal independientemente de Dios, es decir, quisieron ser como Dios, que eso es lo que le ofrece la serpiente a Adán y Eva. En Génesis 3, 4 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí empieza la debacle. Allí empieza la debacle del hombre. La debacle del hombre que se hace su primer ídolo, él mismo. Por eso es que la invitación del cristianismo es todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, derribe su altar, deje de ser su propio Dios. Ríndase al único Dios verdadero. Póngase de rodillas delante de él y reconózcalo como su creador. Y ese es el gran problema que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 1. Desde allí inicia todo el concepto equivocado de quién es Dios, porque es Dios,
porque somos su creación y que solo en Él podremos tener verdadero sentido, propósito y dirección desde la eternidad y en la eternidad venidera. Dios establece y revela quién es de una manera natural y de otra manera especial. La revelación natural o general es la que vemos, dice que los cielos cuentan la gloria, la misma creación, todo lo que vemos, incluso hasta nosotros mismos, revela de que no somos producto de un accidente, no somos producto de una evolución, somos producto de Dios. Es lo que Pablo le expresa a la gente en la carta a los romanos en Romanos 1, 18 al 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo hombre no va a tener excusa porque esta revelación general muestra que Dios existe. Pero esta revelación general no le permite a Dios, no le permite al hombre salvarse. ¿Salvarse de quién? De Dios mismo. A no ser que Dios mismo le revele quién es Él y cómo somos delante de Él, pecadores, hijos de ira, que necesitan un Salvador, que necesitan ser perdonados, que reconozcan de que han pecado contra Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Mire que es gloria. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombres. ¿Sí? Lo primero que hace el hombre es una imagen del mismo como Dios. Pues es que el gobierno del anticristo será el Dios, es el hombre siendo Dios. Un hombre que se hace Dios. Y luego dice la imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, no sea que Dios no existe, Dios es. Tengamos cuenta que Dios no existe, Dios es, siempre ha sido y siempre será. Se llama la seidad de Dios. Dios no fue hecho por mano humana, no fue creación de ningún hombre. Dios siempre ha sido, está desde la eternidad, antes de la eternidad. Es decir, antes de que existiera el tiempo, Dios ya era. Entonces lo que dice es Dios el mismo ayer, hoy, siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto es inmenso, es algo que no puede ni siquiera la mente humana comprender. Pero el Dios incomprensible se hace comprensible de cierta manera y de cierta medida en Cristo, para que le conozcamos, para que le adoremos de la manera correcta, así como lo hizo con Adán y Eva. No es que Dios no exista, Dios siempre ha sido, siempre es. Dios ha manifestado claramente su existencia a todas las criaturas de este planeta y todo sea lo que reconozcan o no. Así el hombre no se ponga de rodillas delante de él de una manera salvífica. Se tendrá que poner de rodillas delante de él de una manera como juez justo. Porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda boca confesará de que Él es el Señor cuando aparezca en su segunda manifestación, cuando el Señor venga como juez justo, y ese día vendrá, y ese día todo ojo lo verá. Es lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo tenía dos misiones principales, y esto no lo perdamos de vista, amados hermanos, y varias generales, pero todo se centraba en revelarnos a Dios, en mostrarnos al Padre. El reino de los cielos se acercaba, era imposible que un hombre pudiera subir al cielo, por eso el cielo se acercó al hombre. El Dios inmanente se hizo trascendente. Ese Dios distante que está sentado en su trono, deja su morada y se hace hombre, lo que dice Filipenses capítulo 2. Eso es profundo. Siendo la imagen de Dios, siendo semejante a Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose como uno de nosotros, al punto de hacerse como siervo y ser un hombre siervo sufriente muriendo en la cruz. Entonces no perdamos de vista que Jesús, nuestro Señor, sus dos misiones fundamentales, revelarnos a Dios y terminar nuestra rebelión contra Dios, es decir, salvarnos de Dios y de su ira que estaba sobre nosotros.
En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no alguno de los dioses, es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios se ha revelado a nosotros. Es lo que dice Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, a a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado, es decir, se ha revelado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien hizo asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cuál es la gloria del hombre? Lo dice Jeremías, el conocimiento de Dios. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, el que subiera a alabar, en entenderme y conocerme de que yo soy Jehová, en entender y conocer. Es imposible que tú puedas conocer algo que tú no entiendes. Dios se revela de una manera clara que tú le puedas entender. Por eso nos entrega un nuevo espíritu. Nos pone en nosotros Espíritu Santo para que Él nos revele lo que necesitamos conocer de Dios para ser como el Señor Jesucristo. Porque ese es el término de nuestra salvación, ser semejantes a Cristo. Nos parecemos al Dios que adoramos. Lo vamos a ver más adelante en el Salmo 115. Nos parecemos al Dios que adoramos. Es conocerme de que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios se revela a su pueblo Israel desde Abraham y lo hace de una manera muy clara por medio de Moisés y la ley de Dios. Y aquí empieza algo muy impactante que nos va a poner a pensar a todos nosotros. Dios se revela al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hace? A través de Moisés, cuando está libertándolo en Egipto, a través de el poder de Dios manifestado contra 10 dioses que tenían los egipcios. Por eso son las 10 plagas. Lo que hace Dios es avergonzar los dioses que ellos adoraban, porque el mismo pueblo de Israel adoraba a estos dioses. No conocía a Dios. Ellos habían escuchado el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios del pacto. Por eso es que la revelación que Dios le da a Moisés es tan profunda que revela su gran nombre. Y desde allí empieza todo. Éxodo 3:13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, el gran nombre de Dios, Yahweh. ¿Y esto qué significa? Es la seidad de Dios, es presencia, es poder, es dominio, es soberanía, es providencia, es todo lo que es Dios. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy mi enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así diráis a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, diciendo, el Dios que se reveló en el pacto, me ha enviado a vosotros. ¿Para qué? Para cumplir el pacto que Dios había hecho con Moisés. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, el gran nombre de Dios. Esto habla de presencia. Esto habla de poder, de dominio. Esto habla de el Dios de los imposibles, el Dios todopoderoso. Este es el Dios que mora en nosotros, el cual nosotros adoramos, en el cual nosotros confiamos, en él vivimos y por él morimos, en él existimos. Él es la esencia de nuestra vida, él es la vida. Entonces, ¿dónde empieza la religión falsa? Pues a través de una teología falsa. Y esto mismo lo vivió de primera mano el pueblo de Israel. En Éxodo 32, Moisés va a subir al monte Sinaí y allí va a recibir las tablas de los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, que va a reflejar el carácter moral de Dios, el cual será el estándar de vida para el pueblo de Israel, porque ya era una nación, que eran más de 2,5 millones de hombres y mujeres. En Éxodo 32 dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Mire esto, se cansaron de esperar a Moisés. Le piden al sacerdote, mire tan impactante esto, el primer sacerdote, que es Aarón, hermano de Moisés, le piden que les hagan dioses. Y mire que el sacerdote no se resiste. Siempre habrá un sacerdote que te construya un Dios para que tú le adores, pero no es el Dios de la Biblia. Es por eso que es tan importante adorar a Dios a través del Evangelio. Un Evangelio claro, una verdad absoluta. Eso es lo que rescata la Reforma en el año 1517, solo escritura, es la palabra de Dios. Por eso cuando usted llega a una iglesia cristiana, lo primero que encuentra es un púlpito al frente, la palabra de Dios. Porque en la iglesia católica usted encuentra un púlpito al lado derecho o al lado izquierdo. Pero lo primero que encuentra al frente de una iglesia católica es la mesa con el cáliz, el pan y el vino. Porque en la iglesia católica sacrifican a Cristo todos los días, cada vez que celebran lo que llaman eso la Santa Comunión, la Santa Cena. Pero sigamos. Dice entonces, porque este varón, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha hecho, qué haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, mire, escuchen esto, Israel, estos son tus dioses. Comparan a Dios con un becerro de oro. Se hacen imagen de Dios y están incumpliendo el primer mandamiento. No te harás imágenes de mí, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada. Y dice, entonces, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Mire, ¿quién edifica el altar? El sacerdote. Edificó un altar delante del becerro y pregonó. Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí escucharon eso? Mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Se volvió una locura de trago, desenfreno, y pensaban que adoraban a Dios, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, pero no era. Y ese es el gran problema con las falsas teologías, con un conocimiento equivocado de Dios. Piensan que están adorando a Dios, pero no están adorando a Dios. Y es triste, pero es una realidad. Hay mucha gente que está siendo engañada, que está en esos lugares. Damos gracias al Señor que hemos conocido una verdad, pero eso nos hace doblemente responsables. Al que mucho más se le demanda, mucho más se le da, mucho más se le demandará. Nosotros conocemos la verdad, tenemos que vivir la verdad, proclamar la verdad y siempre estar en la verdad. Pero muchas veces no es así. Muchas veces somos como este pueblo. La teología reformada está centrada en Dios, basada en la palabra y está comprometida con la fe y con Cristo como profeta, sacerdote y rey. Si queremos adorar a Dios por quien Él es, tenemos que reconocerle por lo quien Él es. Y de esto se trata la teología reformada. Desgraciadamente hoy uno puede llamarse evangélico y tener una teología antropocéntrica. Y esto es lo que tenía esta gente, una teología basada en el hombre. Basada, y dicen adorar a Dios, pero el centro de la iglesia es el hombre. Eso es lo que llama esa teología que llamaban de la prosperidad. Declaran, decretan, confiesen, establecen. Y Dios se convierte para ellos como si fuera un sirviente. Compran a Dios y lo ponen a su servicio. De eso no se trata Dios. La adoración, el centro de la adoración es Dios, es Cristo. Allí estaba el pueblo de Israel cantando alegremente la celebración de su religión. No estaban adorando a Dios. Y era el pueblo de Dios. Y era el primer sacerdote. Pero fue la celebración que se centró en un becerro de oro, un becerro que el pueblo le había suplicado al sumo sacerdote Aarón que se los hiciera para tener un Dios como las otras naciones. Dios le dijo a Moisés, mira, ellos están diciendo de que yo soy ese becerro que los sacó de la tierra de Egipto.
Es lo que dice Éxodo 32:4. Y él los tomó las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Estos dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana en Juan 4:20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le está diciendo que de la tribu de Judá vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué siendo la gente de Samaria también pueblo de Israel? No se olvide que el pueblo de Israel se dividió después de la muerte de Salomón con su hijo Roboán, reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, la capital era Samaria. El reino del sur, que era la tribu de Judá y media tribu de Benjamín, estaban en Jerusalén. Y Dios estableció a Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba su presencia, donde estaba el arca del pacto, que allí era donde tenían que ir a adorarle. Pero el pueblo de Israel se divide a través de un hombre que se llamaba Jeroboam. Y mire lo que aconteció. ¿Por qué la gente de Samaria adoraba a un Dios que ellos no sabían? En Primera de Reyes 12:25 al 33 dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel y dijo, Jeroboam en su corazón, palabra clave, y dijo en su corazón, engañoso el corazón del hombre, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, lo mismo que leímos en Génesis, en Éxodo 32, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre los del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebrara en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este era el problema de la gente de Samaria, que adoraban un Dios que no conocían, que no sabían, porque se los habían inventado. Y aún así siguieron adorándolo. Hermanos, es claro y es fundamental el conocimiento de Dios. Nos convertimos en lo que adoramos. Lo dice el Salmo 115, que habla acerca de la idolatría. ¿Cómo empieza el Salmo 115? No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y en el Salmo 115:8 dice, semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, nos parecemos al Dios que adoramos. ¿Realmente tú adoras al Dios verdadero? Pues te vas a parecer a Cristo, vas a llegar a ser semejante a Cristo. Porque si tu Dios es este mundo, el dinero, las posesiones, todo este mundo, pues te vas a parecer al mundo. Y eso será lo que van a ver en ti. Amor al dinero, amor a tantas cosas menos a Dios. En la religión del hombre no hay un lugar para la verdad. Lo único que cuenta en la religión del hombre, ¿cuál es? Sentirse bien, ser servido en nuestras necesidades físicas, psicológicas y afectivas, tener un lugar para tener compañerismo con otras personas. Estamos hablando de la religión del hombre. Ser servido en nuestras necesidades físicas, psicológicas y afectivas, tener un lugar para tener compañerismo con otras personas, tener un lugar o un grupo al cual pertenecemos, en el cual ocupamos un lugar. La verdadera oración no se trata
en el lugar de donde adoramos, se enfoca en Cristo y quién es Dios y cómo lo adoramos y cómo estamos delante del Dios que lo adoramos. Uno de los pecados más grandes del hombre es tomar ese conocimiento de Dios y menospreciarlo y hacerlo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos de nosotros pensamos de que Dios es como nosotros. Es por eso que pecamos tan deliberadamente contra Él. No le tememos, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Y Dios es eterno, es soberano, es majestuoso. Él es el eterno Dios por siempre y para siempre, que está sentado en su trono y gobierna el reino de los hombres. En el Salmo 50 encontramos algo impactante. Dios está juzgando a su pueblo. Y una de las cosas que le dice al pueblo le dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú de que hablar de mis leyes y que toma mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con el adulto era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Nosotros pensamos de que Dios es como nosotros y en algunos momentos lo ponemos bajo nosotros. Somos mejores que Dios, pensamos mejores que Dios, podemos hacer mejores cosas que Dios, nuestras decisiones son mejores que Dios. En ese momento estamos pecando contra Dios en idolatría. Estamos menospreciando el gran nombre de Dios. Cuando tú vas a la iglesia y lo adoras como tú quieres. No, Dios estableció cómo se debe adorar. Y está explicado y está establecido en la palabra de Dios. Y tiene que haber temor delante de Dios nuestros ojos, porque estamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Pero para muchos es como cambiar de religión. Seguimos adorando a Dios, y pongo comillas, como cuando estábamos en la iglesia católica, sin temor de Él delante de nuestros ojos, sin reverencia frente a un Dios santo, santo, santo. Cuando usted mira los atributos de Dios, usted ve que Dios es misericordioso, Dios es bueno, es omnipotente, es omnipresente. Pero cuando usted escucha que Dios es santo, 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 es el superlativo, donde cuelgan todos los demás atributos de Dios. Santo significa separado, diferente a todo, no puedes compararlo con nada ni con nadie. Él es nuestro Dios, Él es nuestro único y verdadero Dios. Estamos adorando a Dios de la manera correcta. Lo reconoces como el verdadero Dios, te sometes a Él en reverencia, en reconocerle de que Él es Dios. ¿Qué hace el hombre? Toma la verdad y la intercambia por la verdad del hombre, es decir, por la mentira. Sirven las criaturas antes del creador, es decir, sirve a la creación. Toma la creación de Dios como objeto de adoración. Empiezas a adorar tu casa, tu trabajo, tu familia, tu vida, y pierdes de vista que Él fue el que te dio todo. El pecado que sirve para los otros pecados es la idolatría, porque es lo primero que establece Dios. En el Decálogo empieza con no te harás imágenes de nada del cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, ni te rendirás a ellas, ni te doblarás ante ellas, ni le adorarás. La idolatría involucra religión. Incluso la religión cristiana puede llegar a ser idolatría cuando no está centrada en Dios. Eso es el corazón de la teología reformada. Si alguien te pregunta, ¿por qué es la teología reformada? ¿Por qué eres reformado? Cuando despojamos a Dios de sus atributos, ponemos dentro de nuestra religión algo que no es el Dios mismo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en Éxodo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es todo? ¿O es algo más en tu vida? ¿O es algo que tú usas?
Porque si ese no es el Dios de la Biblia. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa cuánta teología sepas, si esa teología no se ha convertido en adoración al verdadero, o sea, en rendirte ante Él, tú no estás adorando al Dios verdadero. Como les decía, Dios es incomprensible, pero se hace comprensible de cierta manera en Cristo. Y esa comprensión es suficiente para salvarnos, para llevarnos al cielo, para hacer que este lado de la eternidad tengamos una vida abundante. Aún y en el mismo cielo, cuando lleguemos allá, vamos a poder comprender la grandeza de Dios. Vamos a ser extasiados. Hermanos, Dios se ha revelado tan profundamente en este lado de la eternidad que es suficiente para eclipsar cualquier cosa del mundo. Dios nos asombra todos los días. En este momento sale un sol radiante. Dios te asombra al hecho de que te despertaste y te dio vida. ¿No te asombra que tú puedas respirar y no te cobren por respirar? Que tengas el oxígeno suficiente para respirar. Que sepas que la mesa hoy tendrá alimento. Que Dios ha despertado contigo y que está contigo. Y con estos versículos termino. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Amada familia, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra manera de adorar a Dios. Si realmente Dios es nuestro Dios, o solamente lo adoramos con nuestros labios y nuestro corazón está lejos de Él. Tenemos becerros de oro en nuestro corazón. Hemos levantado un altar a dioses falsos. Que el Señor nos ayude y nos asista en este tiempo.